Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Emilio, gracias por estar con nosotros. Guillermo, muy buenas noches. Grande alegría saludarte y por tu conducto al auditorio del Financiero de Televisión. Grande alegría, feliz año con los mejores deseos para este 2023 a todas las familias que por acá se encuentran y sintonizan. Igualmente, Emilio, un abrazo. Estuviste muy activo en redes sociales en los días previos a la elección de presidente de la Suprema Corte, advirtiendo los riesgos de un posible secuestro de la Corte por parte del Poder Ejecutivo, algo que afortunadamente no ocurrió, pero que estuvo cerca. ¿Qué opinas de la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que además se convierte, ya lo hemos referido, en la primera mujer en llegar a la presidencia del máximo tribunal de justicia del país? Emilio. Mira, en efecto, como bien dices, estuve muy de cerca, porque pienso que es parte del control parlamentario que como Senado de la República tenemos que hacer. El Senado es la entidad responsable final para la designación de las personas que integran el Pleno de la Suprema Corte y esto nos da una particular responsabilidad. El nombramiento de la ministra Piña como presidenta de la Corte, como bien dices, ya rompió el techo del cristal. La primera mujer en casi 200 años que asume esa responsabilidad. Pero también estuvo con dos características de una enorme singularidad. La primera, la posibilidad de que el Poder Judicial cayera dentro de la esfera del control del Poder Ejecutivo y, para ser precisos en mi expresión, dentro del control del presidente López Obrador. Ya por mandato constitucional, el control del Ejecutivo, la mayoría morena del Congreso le da una facilidad para controlar el Congreso y ahora lo que faltaba es que tuviera una presidencia afín para entonces dominar los tres poderes del Estado. Eso afortunadamente no ha sucedido así, respiramos con alivio, pero más que ubicar con claridad si la ministra Piña es a favor del gobierno o en contra del gobierno, lo que tenemos que subrayar es la labor de las y los ministros es defender la Constitución. No es estar a favor del gobierno alguno y esa es justa la identidad, la trayectoria y el compromiso de la ministra Piña y por eso creo que es una buena noticia. El segundo tema de escándalo es toda la discusión sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que infelizmente cada vez que ella sale a pretender aclarar, más confunde, más preocupa, más indicios de que las cosas están muy torcidas. En los últimos días se hizo referencia supuestamente a que la Fiscalía de la Ciudad de México había hecho una investigación. No pasaron 24 horas cuando la propia Fiscalía de la Ciudad salió a decir que no había hecho ninguna conclusión. Qué pena que una mujer tan decente y a la que yo tengo aprecio como Ernestina Godoy se preste este tipo de problemas, enjuagues de maniobras. Y la segunda es un notario que tendrá que ser investigado, un notario Machi, el 121 de la Ciudad de México, que dice que tomó testimonio de la persona que supuestamente escribió primero la tesis, por lo menos en fechas así es, y que supuestamente él había dicho notariadamente que no era el caso. Pero la verdad es que ya surgió este abogado, un abogado de carrera consolidada, en el 87, 86 se titula, estamos hablando ya de un ejercicio pues de más de 40 años, y que con mucha claridad salió a decir, no, yo no dije nada de eso, al contrario, yo me titulé primero y en su caso a mí me plagiaron. Estas explicaciones de la ministra Esquivel, lejos de dar claridad, empiezan a tener mucha certeza de que hubo un plagio. La propia Universidad Nacional Autónoma de México así ya lo dijo. Y lo menciono, Guillermo, porque es un tema no terminado. Si bien la selección de la ministra Piña cortó de tajo la discusión de que había una campaña en contra de las mujeres, de que no se permitía llegar a una mujer a la Suprema Corte. No es así. Esa discusión quedó zanjada. La ministra Piña tiene una trayectoria impecable en el Poder Judicial de 34 años, tiene un título de la UNAM limpio y sin controversias, y de manera clara se abre una nueva etapa en el Poder Judicial. El presidente López Obrador creo ha regateado y con una actitud mezquina al no reconocer en tiempo y forma
la designación de la presidenta de la Corte. No es que le caiga bien o no le guste, sea afín a su gobierno o no, es la titular de un poder de Estado que merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Y llama la atención el retraso que tuvieron también varias de sus seguidoras, seguidores destacables. El caso de la jefa de gobierno, pues también casi tardó un día en reconocer a la presidencia de la Corte. Signos raros, Guillermo, signos raros. Sí, muy lamentable, la verdad. Emilio Álvarez y Casa ahora se vuelve muy relevante que bajo el liderazgo de su nueva presidenta, la Suprema Corte aborde los temas pendientes, particularmente el análisis y resolución de las acciones de inconstitucionalidad emprendidas contra la reforma electoral, por ejemplo, o contra el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, entre otras más. Te pregunto, ¿adviertes que habrá disposición para hacerlo? Sí lo advierto, sí pienso, como tú bien dices, que hay temas de una enorme trascendencia. Por eso, la elección de la presidencia de la Corte era un tema de la mayor importancia, no solo para la democracia mexicana, sino para el Estado y la República en su conjunto. Porque hay una dinámica muy perversa que se ha instalado en México. ¿Y a qué me refiero? El presidente López Obrador no tiene los votos para reformar la Constitución en el Congreso de la Unión. Y no los tiene por una muy elemental razón. El pueblo de México no le dio permiso, no le dio los votos, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados, para que él y sus aliados puedan reformar la Constitución. Eso es un pacto social, es un mandato constitucional, es la regla de la democracia. Y en lugar de hacer caso a la regla de la democracia, se ha tomado una dinámica muy peligrosa, muy perniciosa, de modificar leyes contrario a lo que dice la Constitución. En el Senado de la República hemos tenido que acudir a la Suprema Corte en más de 20 ocasiones para defender las leyes y defender la Constitución. La gran mayoría de ocasiones, en 4 de cada 5, la Suprema Corte nos ha dado la razón. El escándalo probablemente más sintomático de esto fue cuando quisieron reformar por vía de un transitorio de ley el periodo constitucional para la presidencia en la Corte de Arturo Saldívar. Afortunadamente, la Corte detuvo ese albazo que parecía un ensayo de lo que López Obrador quisiera hacer. Eso lo pongo solo como ejemplo del tipo de excesos y de absurdos a los que se ha llegado. La materia electoral es un ejemplo. Se están haciendo reformas legislativas en contra a la letra expresa de lo que dice la Constitución. También el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, contrario expreso a lo que dice la Constitución, porque cuando pensamos justo la Guardia Nacional en el Senado de la República, la pensamos como una institución civil. Pongo solo esos 2 ejemplos, pero hay varios más. Y eso sucede porque en lugar de construir acuerdos, en lugar de tener visión de Estado, el presidente ha preferido exacerbar el conflicto, la polarización y a que sea la instancia judicial la que resuelva. La Corte ha tenido más trabajo del que debería tener por la incapacidad política de un gobierno que no quiere construir acuerdos. Si ese es el escenario, entonces la Suprema Corte de Justicia adquiere una importancia fundamental. Y es justo preservar nuestra Constitución. Veo en la ministra Piña una voluntad de que esa sea la posición, pero también veo en el nombramiento de la ministra Piña un mensaje de la Suprema Corte. No solo por su designación, sino porque también el segundo candidato más votado, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, también es un hombre que se ha caracterizado en sus votaciones por la defensa de la Constitución. De manera tal, Guillermo, que el mensaje es claro. La Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, mandó un mensaje de preferir una figura en su dirección, en su presidencia, en su conducción, en su representación, que haya tenido trayectoria de defensa de la Constitución. Esa es una buena señal y esperamos que así continúe a lo largo del año. Senador Emilio Álvarez y Casa, el caso de la ministra Yasmín Esquivel Moza, sumida en un escándalo por plagio de tesis que ya referías hace unos minutos, es un asunto no resuelto. La UNAM se quiso dar tiempo para hacer un análisis a fondo y resolver
sin equivocaciones, pero es un escándalo sobre el cual no debe quitarse el dedo del renglón. No sé tú qué opinas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la gravedad del hecho. Dos valores básicos de la función judicial son la honorabilidad y la honestidad. Hoy esos dos valores están absolutamente cuestionados en lo que se refiere a la ministra Yasmín Esquivel. Hay una referencia de un plagio de su tesis de licenciatura, una tesis previa, más de 1 año y 2 meses previa, igual en contenido, dijo ya la UNAM, alta coincidencia. Pareciera que solo cambió la fecha y el lugar de publicación. Eso es un escándalo. Es un escándalo porque el plagio en sí no solo es un delito, sino es un acto de deshonestidad mayor. Quien conduce la vida judicial en México no puede estar involucrado en ese tipo de escándalos. Infelizmente, las explicaciones que ha dado la ministra Esquivel, lo único que hacen es hundirla más. Hay referencias que supuestamente ella empezó primero la tesis y surgen, por supuesto, muchas dudas. Hoy también la directora de tesis ya está involucrada en una investigación en la propia Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la propia UNAM. La UNAM ya dijo hubo un plagio y creo que hizo bien la UNAM en tomar los tiempos que requiere una investigación de esa naturaleza y no caer en la trampa y los garlitos de intentar generar verdades consumadas. Esta estrategia del notario y esta muy vergonzosa actuación que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, que salió a decir que no había plagio y ya cuando pasó la elección pareciera que, no, yo no concluí nada, pues son de esas lecturas que uno hace del uso político de la justicia. Por supuesto que no hay que quitar el dedo del renglón, por supuesto que hay preocupación, no solo del plagio, sino de lo que pudiera ser un entramado de conflicto de intereses. Es extraordinariamente importante que eso se aclare y por supuesto que esperamos de la Universidad Nacional Autónoma de México que no asuma un descrédito, un desgaste que no le corresponde. En su prestigio está la confianza de los títulos universitarios de todas y todos los que allí estudiamos. Cientos de miles de jóvenes, hoy algunos de ellos, como mi persona, no tan jóvenes, vemos en la universidad un resabio, un remanso, no solo de cultura, de libertades, también de dignidades. Por eso es tan importante que la UNAM no suelte el tema y que tengamos claridad, porque las explicaciones públicas que se han dado lejos están de satisfacer en términos mínimos lo que hoy ha sido una discusión y un escándalo inaceptable que alguien que está en la Suprema Corte esté involucrado en esta discusión pública. Por lo pronto empezamos el año con una buena noticia para México, que es la decisión de los integrantes de la Corte de preservar su independencia y autonomía. Sin embargo, Emilio Álvarez y Casa, será un año difícil. ¿Cómo percibes que será este 2023? Pinta como un año intenso, pinta como un año difícil. Es el año donde habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila. Es el año donde empieza el proceso electoral del 24 y el eclipse electoral va a distorsionar la discusión. El eclipse electoral va, infelizmente, hacia la tendencia de una mayor polarización. Eso pudiera ser normal en cualquier democracia. El problema es que tenemos una dinámica política que viene desde Palacio Nacional, que busca lucrar desde esa condición de la polarización y eso hace particularmente peligroso el momento del país. El escenario económico no es el mejor. Se apunta a recesión a nivel mundial y México no estará libre de esas tensiones. Y los fenómenos que tienen que ver con la inseguridad y la salud siguen siendo focos rojos en una parte importante del territorio nacional. Por eso, hagamos votos para que prive un bien superior que se llame amor a México y no las particularidades donde se saque ganancia mezquina del corto plazo y la visión particular. Seamos optimistas o por lo menos seamos de aquellos que aportan a la esperanza y en su caso nos tocará trabajar para hacerla realidad o para defenderla, porque sí, por ejemplo, vendrá en febrero en el Senado la batalla por la defensa del INE. Esa es una primera batalla en la que por supuesto que vamos a estar, porque nos parece que ahí se juega una parte importante de nuestras libertades y derechos. Con este mensaje nos quedamos. Senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en el Senado, muchas gracias por aceptar esta conversación.
Soy yo el agradecido. Muy buenas noches y muy buen año.